12:15 dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hemos estado hablando de la primera y más importante batalla del soldado de Cristo, que es la conquista de su propio corazón, su propia vida. Como parte de nuestra misión, una misión que nos va a tomar toda una vida, tenemos que empezar a pelear y luchar por alcanzar la libertad que Cristo promete. Es una libertad que se va desarrollando y alcanzando poco a poco. Nuestro capitán nos va dando pequeños objetivos. El Espíritu de Dios nos va mostrando cosas que Él quiere que nosotros dejemos a un lado. Y en la medida que nosotros las aprendemos a mirar como Él las ve en su palabra, aprendemos a poco, en oración, en buscar el rostro de Dios, en ayuno, alcanzar esas victorias y poco a poco ir alcanzando niveles mayores de madurez. Y eso se va ilustrando como una plantita que está en nuestro corazón, de buena tierra y que va produciendo fruto. Y ese fruto va cada vez multiplicándose y nuestro corazón se va poco a poco llenando de todos los frutos y de toda la presencia de Dios. El fruto del Espíritu Santo es el carácter de Cristo. La Biblia dice que cuando nosotros andamos en el Espíritu, poco a poco vamos adquiriendo una capacidad de amar, una paz, una mansedumbre, un dominio propio, una gentileza, una tranquilidad interior, que es lo que hace que nos empecemos a parecer a Cristo. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo en mí. ¿Usted quiere saber cómo es Cristo? Mire el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esas son las características del carácter de Cristo. Cristo quiere ser formado en mí. Pero aquí la palabra de Dios nos advierte que muchas veces el enemigo, para contrarrestar la obra de Dios, está sembrando raíces de amargura. Y estas raíces de amargura vienen en la forma de ofensas. Las ofensas es un arma poderosa en la mano del enemigo. El enemigo nos ataca y a veces personas queridas, personas de confianza, a veces gente en la iglesia, nos hacen la vida imposible, se aprovechan de nosotros, abusan de nuestra confianza. Y cuando esa semilla de amargura se queda en el corazón, dice la Biblia que esa semilla de amargura, brotando, evita que algunos alcancen la gracia de Dios. Esa raíz de amargura estorba y por ella muchos son contaminados. Porque el que tiene una raíz de amargura en su corazón generalmente no se puede quedar callado. Generalmente esa amargura la tiene que estar soltando, la tiene que estar tirando. Entonces empieza a contaminar con su mala actitud a otros. La manera correcta es perdonar. Perdonar es el arma poderosa para nosotros poder contrarrestar todas las semillas de amargura que el enemigo nos vaya a traer. Antes de nosotros conocer a Cristo, el diablo ha estado trabajando, sembrando amargura en nuestros corazones, a través de nuestros padres, a través de nuestros amigos. Casi siempre las personas más cercanas son las personas que más nos hieren. Y nosotros vamos acumulando amargura y muchas veces nosotros no podemos entender el mensaje de Dios porque estamos llenos de amargura. Y la amargura, dice aquí en Hebreos 12:15, estorba y contamina. Ahora, Dios ha provisto de recursos para yo poder ser libre de la amargura. El problema es que cuando uno empieza a guardar todas esas ofensas se vuelven como la caldera de un volcán. Usted ha visto los volcanes, a veces se ven muy bien y se ven muy tranquilos, pero a veces uno no lo sabe, pero la gente que estudia los volcanes le dice, no, esa caldera está activa dentro. Y usted se da cuenta que aunque parece muy tranquilo, de pronto, un día tira una nube de humo y empieza a botar lava. Y así somos las personas. A veces nos vemos muy tranquilos, pero la caldera está prendida, porque tenemos una acumulación de raíces de amargura que están ahí trabajando. Y a veces lo único que tiene que hacer es esa persona que es la que más amargura nos ha causado, tocarla a usted en el brazo. Y usted brinca, salta y revienta como el volcán. A veces no tiene ni siquiera que ser esa persona, puede ser alguien que le recuerda a usted a esa persona. A veces hay personas que nos caen mal porque nos recuerdan a otra que no soportábamos. Y eso provoca que recordemos esas ofensas que tenemos guardadas. Y el problema es que muchas veces no entendemos por qué hay gente que tiene el corazón endurecido, que no pueden acercarse a Dios, que no pueden entender el mensaje. Y es porque tienen el corazón tan lleno de cosas que no hay lugar
para la semilla. Hay tanta piedra, tanto espino y tanta dureza, que es un milagro del cielo que en ese corazón pueda crecer algo bueno. Sin embargo, nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios de portentos y de maravillas. Es el Dios de lo imposible. Y uno de mis versículos favoritos es un versículo que Él dice que Él es el que recoge donde no esparció y Él cosecha donde no sembró. Cristo puede hacer la obra en usted y en mí. Porque eso es lo que hace Dios. Y Dios puede coger una vida que es un desierto, que es un paraje inhóspito y lleno de espinos, y convertirlo en un jardín. Esa es la especialidad de Dios. ¿Y cómo lo hace? Por medio de un plan maravilloso, de una virtud maravillosa que se llama el perdón. La amargura, dice, que nos lleva a desviarnos y hacernos inútiles. En Mateo 3, 12 al 18 dice, todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Porque sepulcro abierto es su garganta y con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Esta persona que se desvió y se volvió inútil, cuya boca solamente habla muerte y dolor, es una persona que su boca solamente habla maldición y amargura, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando usted está lleno de amargura, usted vive maldiciendo. ¿Usted ha visto personas que maldicen por cualquier cosa? Esa es una persona que tiene un corazón lleno de amargura. Dios me da un versículo muy poderoso. Este es un versículo que Dios usó poderosamente en mi vida. Dice así, Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos. Dejad lugar a la ira de Dios. Escrito está, yo daré el pago, dice el Señor. Es increíble que Dios me dice a mí, mi hijo, no necesitas vengarte. No necesitas atesorar la ofensa, porque la razón por la cual nosotros atesoramos la ofensa es porque tenemos un sentido desvirtuado de justicia. De alguna manera pensamos que si yo guardo como un tesoro esa ofensita asquerosa y yo la voy a tener bien guardada, en algún momento yo voy a tener la oportunidad de devolverle a esa persona y de dejarle saber, mira lo que me hiciste. Entonces nosotros la guardamos con el propósito de algún día devolvérsela. Pero el problema es que a veces se pasan años y luego tenemos otra ofensa, y luego empezamos a tener más ofensas, y luego llega un momento en que no nos caben en las manos, y el corazón está lleno, y no sabemos qué hacer con toda la lava que ahora se nos sale por la boca. Y dice que sepulcro abierto su garganta. No pueden hablar sin hablar mal de alguien, porque están llenos de ofensas y llenos de odio. Pero Dios te dice, no necesitas acordarte de todas las ofensas, porque Dios es un Dios de detalles. Dios te dice, no te vengues, no la guardes, no necesitas guardarla, porque yo pagaré, dice el Señor, yo la voy a guardar. Dios se acuerda de todas las ofensas que todo el mundo le ha hecho a todos. Él coge esa ofensa y la guarda en la cuenta de esa persona. Y si esa persona no viene al arrepentimiento, esa persona va a tener que responder y Dios le dará su pago. Y Dios te lo dice a ti y a mí para que nosotros podamos ser libres de la necesidad de tenerla que guardar. Ya yo no necesito acordarme de todo lo que esa persona me ha hecho, porque Cristo se va a encargar de darle el pago. Ahora, el problema es que en la carne yo quiero que Dios dé el pago ahora. Ay, no, es que Dios es demasiado bueno. Mira, esa persona tiene 7 años que me hizo esto, que lo tengo limpiecito y envuelto para que no pierda su brillo, y todavía no le ha pasado nada. Claro, lo que pasa es que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, y así como está obrando en la vida de aquella persona, poco a poco, así Él es conmigo. Si Dios obrara a la velocidad de la ira humana, no habría nadie en el mundo, esto fuera una bola muerta como la luna, porque Dios nos daría a todos el pago ahora. Pero alabado sea Dios, que aunque Él da el pago, Él es lento para la ira, grande en misericordia. Él se deleita en el perdón y por lo tanto Él va trabajando por si acaso esta persona se llega a arrepentir y de pronto, yo que ya no guardo la ofensa, esa persona viene y me dice, ¿te acuerdas de esto? Y a mí ya se me... No, la ofensita esa que yo había guardado con tanto cariño y tanto amor, me dice, pues mira, yo quiero pedirte perdón. Yo fui un sinvergüenza, yo me aproveché de tu bondad, no merezco tu perdón, pero si fuera posible me gustaría que me perdonaras.
Y de pronto ese día recibimos algo que nunca esperamos recibir. Una sincera disculpa, un regalo del cielo. Porque Dios, pasaron 10, tal vez 15 años y Dios cambió el corazón de esa persona. Y esa persona que no servía para nada, hoy en día sí sirve. Porque yo tampoco servía para nada y hoy en día sí sirvo gracias a Él. Entonces, Dios te promete a ti el recordarse de la ofensa. Él lleva un registro de todo. Dice la Biblia que cuando llegue el final de los tiempos y Cristo abra los libros, vamos a dar cuenta por todo, por cada palabra que sale de la boca del hombre, por cada pensamiento, aún por las actitudes del corazón. Tal vez yo hice algo bueno, mira, te regalo esto, pero a lo mejor era para que me vieran. Y Él dice, vas a dar cuenta hasta por las actitudes. Lo hiciste para que te vieran, no porque tú tenías un buen corazón. Ese día vamos a dar cuenta, ese día nadie se va a salir con la suya, ese día nadie se va a escapar. Ese día queremos llevar nuestras maletas vacías, ese día queremos haber recibido gracia, ese día queremos, como dijo David, bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios perdonador, Dios perdona, Dios restaura, Dios se olvida. Pero si tú no te arrepientes, si tú no te humillas, si no te quebrantas, Dios tiene un registro preciso de todo lo que tú has hecho, porque dice la Biblia, y no escaparán. Nadie se puede escapar de las consecuencias. De la única manera que por medio del arrepentimiento nos podemos escapar es porque Cristo pagó mi deuda. En Cristo tenemos redención, tenemos el pago de nuestra deuda. Las ofensas nos controlan y nos consumen. ¿Qué es el perdón? Literalmente, perdonar significa abrir la mano. Yo perdono cuando yo suelto. Yo perdono cuando yo dejo ir. Cuando yo perdono, soy libre. El apóstol Pedro, un poquito confundido ante las enseñanzas de Cristo, dice que se le acercó en Mateo 18, 21 y le dice al Señor, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que pecare contra mí? ¿7 veces? Pero el Señor le dice, no, Pedro, no. Hasta 70 veces 7 has de perdonar la misma ofensa. 70 veces 7 quería decir indefinidamente. ¿Por qué? Porque todos ofendemos muchas veces. Pero la razón por la cual Cristo quiere que perdonemos es para que nosotros nos hagamos expertos ¿en qué? En soltar. Cuando usted se vuelve un profesional del perdón, usted es libre. Usted es completamente libre. Su corazón está limpio de muchísimas piedras. Ahora ya Dios lo puede llenar a usted con el agua de su espíritu. Ahora hay lugar para que la semilla crezca. El Señor, tratando de ilustrar el perdón, ahí en Mateo 18, nos dio una situación de un rey que tenía un siervo que tenía una gran deuda con él. Por lo cual, dice el texto, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a echar cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Así era que se hacía en esa época. Tú no podías pagar, a ti te vendían como esclavo, a tu mujer, a tus hijos, vendían tu casa, vendían tu camello, vendían todo lo que tú tenías a ver si se podía recuperar. Pero ¿qué pasa? Muchas veces todo eso no cubría ni la 10ª parte de la deuda. ¿Qué pasa cuando tú tienes una deuda y no puedes pagar? ¿Qué pasa con aquel que te dio a ti, te prestó a ti dinero? Si tú no puedes pagar, ¿qué puede hacer él? No puede hacer nada. ¿Qué pasa con aquella persona que pecó contra mí, me hizo muchísimo daño y ahora está arrepentida? ¿Podrá restaurarme todo el daño que me hizo? ¿Puede una persona restaurar un adulterio después que lo cometió? ¿Puede quitarle el dolor a esa persona a quien engañó y traicionó? No, hay un solo camino ante una deuda que no se puede pagar y es asumir la pérdida. Este hombre iba a vender todo lo que este hombre tenía, lo iba a vender a él, iba a vender a su mujer, a sus hijos, a su casa, todo lo que tenía.
Pero este siervo postrado le suplicó y le dijo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Sin embargo, saliendo ese siervo, había otro siervo que a él le debía 100 denarios. Y de pronto se lo encuentra. Le acaban de perdonar su deuda a él, pero se encuentra a este pobre siervo que le debe a él 100 denarios. Y haciéndolo por el cuello lo ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré todo lo que te debo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Él no tuvo la misericordia que el rey tuvo con él. Lo interesante es que viendo sus consiervos, sus amigos, los que trabajaban en el mismo sitio donde trabajaba él y para el mismo rey, la poca misericordia de este siervo, fueron y se lo dijeron al rey. Y el rey lo mandó llamar y le dijo: siervo malo, toda esa deuda te perdoné porque me rogaste, y no debías tú hacer lo mismo con tu consiervo. Ahora, dice, enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ahora, esta situación es muy reveladora, porque esta situación nos está mostrando un rey, una deuda, nos está poniendo una deuda económica como ejemplo, porque es más fácil entender el perdón cuando lo vemos con dinero. Las deudas que las personas tienen con nosotros que nos han ofendido son como deudas bancarias. Si usted tiene 7 préstamos con un banco, usted tiene 7 deudas y cada una de ellas es independiente la una de la otra y tienen un número y tienen un valor y tienen una cantidad, y esas 7 deudas que usted tiene las tiene que pagar individualmente. Si usted no puede pagar, el banco solamente puede hacer una cosa: tienen recursos legales, pero si usted no tiene nada, el banco solamente puede hacer una cosa: asumir la pérdida. Ya, se perdió. Este rey tenía este siervo. Lo interesante es que este primer siervo le debía al rey 10.000 talentos. El segundo siervo le debía 100 denarios. El denario era una unidad monetaria, que un denario era un día de trabajo. El talento era una unidad de mucho más valor. Eran casi 60 kilos de plata, el equivalente a un talento. El denario eran solamente casi 4 gramos de plata. Y yo calculé, basado en el valor de la plata de hoy, que 100 denarios eran 390 gramos de plata y un talento son 21.600 gramos de plata. Yendo a números, el valor de la plata hoy en día en el mercado dominicano, 1 gramo de plata cuesta 36 pesos. Quiere decir que el primer siervo tenía una deuda de 8 billones de pesos dominicanos en el costo actual. Él debía 8 billones de pesos. Cuando el siervo le dice a su señor: tenme paciencia que yo te pagaré todo lo que te debo, está diciendo algo irreal, está mintiendo. Es imposible pagar una deuda de esa magnitud. Por eso el siervo pide misericordia, porque aunque le dice: tenme paciencia y te pagaré, es imposible. Lo grande es que esta analogía de la deuda está tratando de llevarnos a entender la deuda que nosotros tenemos con Dios y la deuda que aquellos que nos ofenden tienen con nosotros. El segundo siervo, que debía 100 denarios al primer siervo, la deuda era de 1 millón de pesos. El otro debía 8 billones de pesos, algo así como 141 millones de dólares. 8 billones de pesos debía el primer siervo. Su deuda era impagable. Por lo tanto, el amo, el dueño, el rey, solamente le quedaba un recurso: o meterlo preso o perdonarlo. Pero el amo escogió perdonarle su deuda y soltarlo. Eso es lo que hace Dios con nosotros, porque la deuda que tengo yo con Dios es una deuda que es impagable. Por eso Cristo tuvo que venir al mundo a abrirnos una puerta de perdón. La deuda que yo tengo con Dios, imagínense, yo no sé en las diferentes edades, si nosotros pudiéramos cuantificar cuánto hemos pecado contra Dios,
y cuál es el valor de cada uno de nuestros pecados, nosotros llegaríamos a la conclusión de que le debemos al Señor alrededor de 8 billones de pesos, 140 millones de dólares. Fíjense que por un solo pecado, cuando Adán pecó, el universo y la tierra fueron malditos, por un solo pecado. Fíjense la gravedad del pecado con respecto a Dios. Un pecado, y no estamos hablando de un pecado muy serio. O sea, Adán no fue que mató a Eva. No. Ellos simplemente comieron del fruto prohibido. Pero el pecado tiene un costo alto y grande. ¿Usted cree que esas actitudes de rebeldía que usted tiene son insignificantes? Porque estamos en un mundo lleno de gente rebelde. ¿Usted cree que esos pensamientos, usted cree que todas ese rencor que usted tiene guardado? No, Dios entiende. Dios no entiende. Si Dios hubiera entendido, como nosotros creemos que Dios entiende, ay, no, Adán y Eva, sí, hombre, no te preocupes, olvídate del árbol prohibido. Sí, hombre, vamos a empezar de nuevo, vamos a darte otro chance. Este era de práctica. Pero Dios se lo tomó muy en serio. Tanto así que Él maldijo la tierra y el universo por causa de ese simple pecadito. Por ese simple pecadito, el mundo y el universo fue maldito. Si tuviéramos que ponerle un precio a ese pecado de Adán y Eva, ¿cuántas personas han muerto por causa de ese pecado de Adán y Eva? ¿Todas? Porque los que no nos hemos muerto todavía nos vamos a morir después. Todas las generaciones que vinieron después murieron y terminaron en una tumba por causa del pecado de Adán. Todas las catástrofes que pasan en el mundo son el resultado del pecado de Adán. ¿Y usted cree que sus pecados no tienen consecuencias? Lo que pasa es que usted todavía no ha visto las ramificaciones. Y por eso es que Dios quiere limpiar nuestro corazón, para evitarnos el fruto de ese pecado. Porque el ocuparse de la carne es muerte, dice la Biblia. La muerte de sus hijos, la muerte de sus nietos, la muerte de sus relaciones, la muerte de sus sueños, la muerte de todo lo bueno que usted podría producir. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hay una sola manera de vivir, y es vivir viviendo a la luz del perdón de Dios. Si Dios me perdona a mí esa deuda de 8 billones de pesos, ¿debo yo de perdonar al que simplemente me faltó el respeto? ¿O el que se robó algo? O cualquier ofensa es, imagínense, el de los 100 denarios era una deuda de 1 millón de pesos. 1 millón. Este debe 8.000 millones de pesos. Cualquier ofensa son las de los 100 denarios. ¿Qué pasa? Muchas veces Dios tiene que permitir las ofensas para que nosotros podamos ver quiénes nosotros somos de verdad. Porque a nosotros los seres humanos nos encanta la apariencia, nos encanta parecer lo que no somos, nos encanta ponernos nuestra careta de cristiano cuando venimos a la iglesia, nosotros nos ponemos nuestra careta de persona seria cuando vamos al trabajo y vivimos muchas veces aparentando lo que no somos. Dios quiere que nosotros seamos reales. Dios quiere que nosotros a cara descubierta manifestemos nuestra realidad y podamos reflejar el perdón y la vida que Él está produciendo en nosotros sin engaños y mentiras. Cuando nosotros entendemos que el Rey me perdonó a mí una deuda de 8 billones de pesos y que cualquier otra deuda comparado con esa no es nada, yo tengo que llegar al lugar donde yo pueda perdonar cualquier otra deuda, porque la única manera de yo poder perdonar es asumir la deuda. Porque si yo le presto a usted 10,000 pesos y usted no me los puede pagar, yo tengo dos opciones: o amargarme y cada vez que yo conozca, tú eres amigo de Elvia, esa no paga, y yo andar por ahí tirando veneno con la boca y hablando mal de usted todos los días de mi vida, pero el que está mal soy yo, porque aunque Elvia me haya podido engañar, que a lo mejor ha sido hasta un malentendido, pero yo no puedo escuchar porque estoy lleno de resentimiento, porque tengo mi ofensita aquí bien guardada. Yo empiezo a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y yo estoy controlado por la ofensa, porque eso es lo que produce la falta de perdón, amargura. Entonces, cuando yo entiendo que 10,000 pesos, que Elvia cree que no fue así, pero yo no puedo escuchar, porque a mí me ha pasado que después que yo escucho y me explican, resulta que el que está equivocado soy yo, y que a mí no me engañaron nada, que fue un malentendido, y aquí tengo yo 2 años, 10 años, 15 años, con ese hueso metido en el estómago. Y muchas veces nuestras ofensas hasta no son ni siquiera reales. Pero vamos a suponer que sea real, que me engañó, me cogió 10,000 pesos. ¿Qué son 10,000 pesos? 10,000 pesos dominicanos son ¿cuánto? $200 más o menos.
un chin menos, con una deuda de 140 millones de dólares que Cristo me perdonó a mí cuando me perdonó todo mi pecado. El ladrón en la cruz, usted se imagina la deuda, ese tipo era un asesino, un ladrón, un delincuente condenado a muerte. Pero yo soy igual. Lo que pasa es que a mí no me han descubierto, no me han agarrado. Entonces, cuando yo vengo a entender la magnitud del perdón de Dios para conmigo, que a mí Dios me perdonó 140 millones de dólares, que ese es el valor dado por ese pasaje de escritura de Mateo 18, a nuestra vida de pecado desde el mismo día que nacimos hasta hoy. Hemos pasado años y años en una actitud de rebeldía, enojo, indiferencia. Entonces, cuando Dios me perdona a mí todo eso, cuando yo vengo a Cristo y finalmente Dios planta la buena semilla y yo me entrego a Él, ese día, dice la Biblia, bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad. Y ese día todos mis pecados son perdonados. Y por eso es que la salvación es posible. La salvación no es para gente buena, porque no existe la gente buena. Existe gente perdonada. Y si yo he sido perdonado, ahora yo tengo que ser ¿qué? Un perdonador como papá. Dios se deleita en perdonar a ese siervo y en soltarlo. Yo te perdono los 140 millones de dólares. Te la perdono. Te perdono la deuda. Cristo me perdonó a mí toda mi vida de pecado. Y ahora yo puedo respirar. Porque, como dice, justificado pues por la fe, ahora tengo paz para con Dios por medio de mi Señor Jesucristo. Justificado pues por la fe, tengo paz para con Dios. Ya yo no tengo temor que si cierro mis ojos, espérate, me van a abrir los libros y yo voy a tener una gran deuda. No, a los que estamos en Cristo no hay condenación. Esa es la salvación, no es ser bueno, es haber sido perdonado. Ahora que yo soy perdonado, debo yo, vamos a suponer que yo le sea infiel a Soraya. Pues ese pecado no deja de ser un pecado grave y no deja de tener consecuencias. Porque la Biblia dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenzas hallará y su herida nunca será curada. Pero eso es la consecuencia. No estamos hablando de que Dios no la pueda perdonar. Y no estamos hablando de que Soraya no tenga la responsabilidad de perdonarme. Porque si no me perdona, la que va a quedar con la amargura soy yo mientras yo estoy por ahí en la playa, haciéndome el loco. El que queda ofendido es el que tiene la responsabilidad completa de perdonar. Aún yo no me arrepienta, Soraya tiene la responsabilidad de perdonarme. ¿Por qué? Porque perdón es libertad, perdón es soltar, perdón es la solución a yo no tener poder sobre ella. Mientras ella no me perdone, yo tengo poder sobre ella para amargarle su vida. Pero cuando ella me perdona, ella queda libre. Ahora bien, hay personas que confunden la confianza con el perdón. Ahora vengo yo, después que yo estuve bailando en la playa y cantando y feliz y gozando, ahora quiero yo, pero la loca se fue. Ahora me quedé yo, ay, espérate, déjame volver donde Soraya. Ay, Soraya, perdóname que estoy arrepentido. No, ya yo te perdoné, mi hijo. Ah, pero es que yo quiero volver contigo. No, eso no es así. Ah, pero si tú eres cristiana y tú me hubieras... No, mi hijo, no es que tú estás confundiendo el perdón con la confianza. El perdón se da gratuitamente, la confianza se gana. Son dos cosas diferentes. Yo te perdono, no te deseo ningún mal. Ojalá que te vaya bien en la vida, pero no te tengo confianza, porque tú eres un hablador. Esa boca tuya, la mitad de lo que dice esa boca es todo mentira. Tú me estás diciendo a mí lo que yo quiero oír, pero ya yo no soy la que yo era. Yo soy libre. Libre. Entonces, para yo poder, vamos a suponer que yo esté verdaderamente arrepentido, que tuvo un momento de debilidad, me aloqué, ahora me di cuenta que soy un estúpido. Bueno, tengo que trabajar mucho, porque después que destruye la confianza, volvérsela a ganar, da mucho trabajo. Y a lo mejor usted tiene que pedir perdón 100 veces. A lo mejor tiene que pedir 100 veces todos los días. Hasta que la persona empiece a ver en usted un cambio a través del tiempo. Eso no pasa en una semana. Y después que pasan 2 años y ella ve, Soraya, que Lucho ha cambiado, que Lucho está portándose bien, que Lucho de verdad está arrepentido
y poco a poco yo vaya recuperando esa confianza, pues pudiera ser que a lo mejor ella me diera otra oportunidad, porque yo me gané la confianza. Pero hay gente que quiere la confianza como que fuera gratuita, no, la confianza hay que ganársela. Y después que usted la destruye, da mucho trabajo. Yo tengo mucha gente que quiero mucho, pero no confío en ellos, porque me han quedado mal varias veces. Esos amigos que le piden prestado y luego se olvidan. ¿Usted no tiene algún amigo así? Ay, préstame $200, préstame 10,000 pesos. Y luego ni vuelven a hablar del tema. Pero pasan 2 años y vuelven a pedirte prestado. Y a veces usted de bobo vuelve y le presta porque lo quiere. Pero cuando viene un día con un negocio maravilloso para que seas socio. No, viejo, yo no quiero ser socio tuyo. ¿Pero por qué? Porque tú eres una persona sin palabras. No te tengo confianza. Y si usted se mete de socio, usted va a perder su dinero y va a perder el negocio y le va a ir mal, porque no está siendo inteligente, no está estudiando a las personas. Una persona que tiene una trayectoria de destruir la confianza y de abusar de su amistad, usted no le puede dar la confianza como si nada. Su confianza tiene valor, hay que ganársela y hay que mantenerla. Ahora, el perdón, sí, yo te perdono. Todo lo que tú no me has pagado, yo te perdoné. Ah, pues préstame otra vez. No, espérate, eso no es así. Eso ya tiene que ver con la confianza. Un tercer préstamo después que tú me has robado 2 veces. No, yo te perdono los otros 2, pero no te vuelvo a prestar. ¿Por qué? Porque no somos idiotas. La Biblia dice que tenemos que ser astutos como serpientes, pero limpios como palomas. No somos bobos, no somos estúpidos, aunque seamos cristianos. Tenemos que ser sabios. Y aquella persona que se quiera aprovechar de uno, nosotros no lo permitimos. Y si nos abusan, lo perdonamos. Ahora, ¿qué ocurre? Yo tengo la responsabilidad de perdonar a los que me ofenden. Porque así como yo perdono yo le fallé a Soraya, que no le he fallado, esto es una situación hipotética, así como yo le puedo fallar a Soraya, hay otras personas que me han fallado a mí. Y por eso estamos todos cargados. Porque el enemigo está usando a las otras personas para crear en nosotros raíces de amargura que nos hundan, para que no podamos limpiar el corazón. Porque la raíz de amargura es aún, yo creo que peor que los espinos. Porque la raíz de la amargura, miren, yo me acuerdo, yo les he contado la historia de un pastor que a mí me hizo mucho daño hace muchos años. Y yo me fui a Estados Unidos y yo metí en la embajada y me fui para Estados Unidos. Yo me sequé espiritualmente. Yo me volví otra persona. Yo siempre fui la persona que ustedes ven ahora. Una persona ferviente en mi fe, pero cuando yo guardé rencor a esa persona que me había hecho daño, que yo no entendía lo que era una raíz de amargura, yo no entendía el perdón, yo era un muchacho, yo me sequé. Entonces ustedes se acuerdan que yo les conté que Dios me tuvo que pasar por un proceso de humillación y que llegó un momento que a mí todo me salía mal, ¿se acuerdan? Todo me salía mal. Y fue cuando yo pasé un año donde todo me salía mal y yo dejaba un trabajo y conseguía otro peor, y dejaba ese peor y el que venía era peor todavía. Y yo terminé en una fábrica de New Jersey lavándole inodoros a todos los que trabajaban conmigo, que era una balsa de gorila. Una balsa de tipos, miren, de todas partes del mundo, pero parecían zombies. Y yo era el que le limpiaba el inodoro a toditos ellos. ¿Por qué? Porque Dios me estaba humillando. Porque yo pensaba que Dios no se fijaba en todas esas cosas. Y yo me estaba llenando, yo me había llenado de amargura, llenado de odio. Y Dios es un Dios de detalles. Entonces Dios me fue resistiendo y resistiendo y resistiendo. Cuando usted ve, si usted es creyente, que todo le sale mal, pregúntele a Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Qué pecado hay en su vida? Es verdad que a veces nosotros tenemos situaciones que nos vienen como pruebas y Dios quiere que nosotros las afrontemos. En muchas de estas situaciones nosotros tenemos que mantenernos firmes. Pero una cosa es que tú tengas una prueba, que tengas 2 o 3 problemas, y otra cosa es que todo te salga mal, que tú salgas a la calle y tu carro se prendió en fuego, llega a tu casa y tu casa también está en fuego. Tiene un negocio en Estados Unidos y te avisan que llegó un meteorito y le cayó justo al negocio. Y todo te empieza a salir mal. Todo te empieza a salir mal. Y emprendes otra cosa y no podría salir peor. Y tú ves la mano de Dios en contra de ti. Solamente te queda un camino, el camino de Job. Humillarte, quebrantarte delante de Él y pedir misericordia. Y luz. Porque muchas veces estamos tan sumamente engañados. La amargura nos ha cejado de tal manera que nosotros ni siquiera podemos entender, porque estamos súper enredados. Pero cuando tú te humillas delante de Dios, el Espíritu de Dios empieza a traer luz y claridad. Cuando tú te entregas al punto de que tú estás dispuesto a soltarlo todo. Señor, ya,
no puedo más. Entonces, en ese momento es el momento que tú estás preparado para recibir gracia. Las ofensas, a veces nosotros nos da mucho trabajo perdonar porque nosotros no entendemos que cada ofensa es una deuda. Por ejemplo, cuando yo tuve esa experiencia que me llevó a un divorcio, el tiempo al final fue horrible. Y por mucho tiempo yo traté de perdonar. Perdonar es lo más difícil que yo he podido aprender. Porque el problema es que el perdón requiere humildad. Y yo, por naturaleza, no soy muy humilde. Se lo reconozco. Yo he sido una persona muy soberbia, muy orgullosa. Y Dios me ha tenido que quebrantar y humillar para yo llegar a un lugar donde yo pudiera soltar. Porque cuando tú estás con eso en la mano, tú crees que esa ofensa, por ahí anda en el piso, que esa ofensa no tiene perdón, porque tú tienes unos conceptos de justicia totalmente desvirtuados. Tú crees que eso no tiene perdón, pero por eso dice la Biblia que si Dios a ti te mide con la vara que tú estás usando para medir a esa persona, tú tampoco vas a dar la talla. Y por eso es que tú estás amargado, porque no solamente tú mides a esa persona con esa vara, es que no mide, no da la talla. Tú mismo no das la talla, entonces tú vives amargado, porque entonces tú miras a todos los cristianos de tu iglesia y ninguno da la talla. Son toda una balsa de hipócrita y el pastor es otro hipócrita y mi abuela es una hipócrita y todo el mundo es hipócrita. Y tú estás amargado en contra de todo el mundo porque tú tienes una vara de medir que nadie puede pasar la prueba porque ya tú estás amargado internamente. Pero cuando tú aprendes a perdonar y a soltar y empiezas a abrir la medida y empiezas a soltar a todos los oprimidos y abres las puertas de la cárcel de tu corazón y le dices a todo el mundo, váyanse, que le van a dar de comer a cruzar la calle, yo invito. Fuera todo el mundo, libre todo el mundo, las cárceles, amnistía a todas esas personas que usted tiene presa dentro de su corazón. Ese es el día de gran libertad, ese es el día que Israel salió de Egipto. Ese es el día en que usted va a salir de las prisiones de oscuridad. Usted se ha convertido en un carcelero, pero el que nunca sale de la cárcel es usted, porque tiene que asegurarse que todo eso preso esté bien guardado y cuidado. Pero en la realidad, la cárcel está vacía. Es usted el que está dentro de la cárcel, preso, manteniendo todas esas ofensas bien guardadas, mientras que todos los que le han ofendido están viviendo su vida. Pero Cristo quiere libertad, libertad de la amargura, libertad de las ofensas. Para yo poder perdonar a una persona, para yo poder perdonar a la que era mi esposa, yo tuve que hacer un recuento, porque yo me daba cuenta que aunque yo había perdonado, esto al final yo todavía seguía irritadísimo. Yo decía, pero yo perdoné. Ya yo he hecho, hay una serie de ejercicios que yo les voy a enseñar, donde uno puede aprender a hacer ejercicios de perdón. La persona no tiene que estar ahí. Usted no tiene que decirle a la persona que usted la perdonó. Eso se va a notar. Esa persona que dice, te perdoné. Y si la persona ni siquiera sabe que te ha ofendido. Y si la persona no le importa. No hay que decirlo. Cuando usted pueda hablar de esa persona pacíficamente, usted perdonó. Porque ¿sabe cuál es la prueba de que usted no perdonó? Que cuando usted le sacan el nombre fulano, usted explota, cuando le mencionan el nombre, usted explota. Entonces, ¿qué pasa? Yo tuve que, para poder perdonar a esta persona, porque casi siempre las personas cercanas a nosotros son los que más nos ofenden. Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros esposos. ¿Qué pasa? Si usted tiene una larga lista de ofensas contra su esposo, que ya llega un momento que usted ni siquiera lo puede mirar, mira para arriba, y usted quiere perdonar, lo primero que usted tiene que hacer es escribir una lista de ofensas. No se preocupe, esa lista usted no se la va a mandar al listín diario, no la va a publicar en el internet. Esa lista es para usted y para Dios. Usted tiene que hacer un listado porque cada ofensa es una deuda que usted tiene que resolver. Es como que usted tiene siete préstamos con el Banco de Reserva. Usted tiene que saldar los 7. Si usted salda 1, le quedan 6. O con el Banco Popular. A lo mejor usted tiene 7 con el Banco de Reserva y 4 con el Popular. Usted tiene 11 deudas. Y cada una tiene su número y su cantidad. Y cada una es independiente la una de la otra. Igual, si su marido lo ha ofendido a usted por 15 años, 20 años, y usted tiene todas esas ofensas guardaditas, usted tiene que hacer un listado y poner. Yo me acuerdo aquel día que él se puso a mirar a aquella mujer. Usted pone todas las ofensas una por una y después trae usted esas ofensas delante de Dios y usted empieza a cancelar. Y usted empieza a decirle, Señor, yo te traigo
a mi esposo delante de ti. Yo deseo perdonarlo porque tú mandas perdonar. Tú me perdonaste a mí 140 millones de dólares. Tú me perdonaste a mí toda mi maldad. Yo he pecado contra ti de maneras que mi marido todavía no ha pecado así contra mí. Sí, él es cabezón, barrigón, medio hediondo, le huelen los pies, ya no está tan lindo como cuando me casé con él, pero también tiene virtudes. Sin embargo, yo estoy que no puedo, no lo soporto, y es porque tengo un corazón lleno de rencor. Tal vez no es su esposo, a lo mejor es su hija, su mamá, su hermana. Entonces, hacemos un listado y empezamos a perdonar cada una de esas situaciones. Hay un ejercicio de perdón que yo aprendí con unos hermanos en Estados Unidos, donde tú ponías una silla vacía delante de ti y tú te imaginabas a esa persona que tú querías perdonar y tú le decías a esa persona, mira fulano. Y yo hice eso conmigo mismo. ¿Se acuerdan que yo decía, yo tenía mucho resentimiento en contra de mí? Pues yo me iba al baño y en el baño yo me miraba en el espejo y yo tenía conversaciones conmigo. A lo mejor ustedes piensen que estoy loco, pero le voy a decir una cosa, funcionó. Porque yo tenía mucho dolor en contra de mí mismo, porque yo me había permitido situaciones por mi falta de perdón hacia mi misma persona. Yo me había metido en situaciones y en relaciones que sabía que me iban a traer sufrimiento, pero yo lo había hecho porque eso pensaba yo que era lo que yo merecía. Yo me estaba castigando. Entonces yo tenía que perdonarme porque yo no me cuidé. Entonces, ponerme delante de mí y empezar a hablar conmigo y decir, mira Lucho, necesito hablar contigo. Yo necesito, en primer lugar, pedirte perdón. Pedirte perdón por no haberte cuidado, por no haberte protegido, por no haberte amado, por no haberte perdonado. Y después, pues yo me ponía en el papel del que estaba en el espejo y decía, yo te perdono. En el nombre de Cristo, yo te perdono. Como Cristo me perdonó a mí, yo te perdono a ti, Lucho. ¿Y usted sabe qué? Funcionó. Lo tuve que hacer varias veces. Pero llegó un momento donde el que miraba en el espejo ya no me miraba con dolor en la mirada. Me miraba con alegría. Y poco a poco empecé a tomar mejores decisiones porque ya yo no necesitaba castigarme por todos mis errores pasados. De la misma manera yo puse esa serie de personas en esa silla. Y en esa persona yo le decía, mira, yo estoy muy herido en contra de ti. Porque claro, tal vez esa persona no me va a dejar expresar. Tal vez esa persona se murió. No importa, tal vez a esa persona no le interesa tener ese tipo de conversación, no importa. El que quiere ser libre soy yo. Y yo le digo a esa persona, mira, tú me hiciste sentir como una basura. Tú tienes que ponerle nombre a tus sentimientos. Tú me hiciste sentir inadecuado, me menospreciaste, me usaste. Yo me sentí así, así, así. Pero ahora yo te voy a perdonar. Por todo eso que yo sentí te voy a perdonar. Te voy a perdonar porque me engañaste. Te voy a engañar porque me mentiste. Te voy a perdonar porque me robaste. Y entonces empieza usted con la lista. Tú tal día me hiciste eso, me dolió muchísimo, pero yo te perdono. Y entonces, cuando usted termina de su lista, usted le dice al Espíritu de Dios, tú que eres el que tienes acceso a mi corazón, sana mi corazón, sana mis heridas. Porque las ofensas, las raíces de amargura, son como heridas abiertas que usted tiene en el corazón. Usted tiene cicatrices. Yo tengo varias cicatrices porque yo era un niño muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy tranquilo. Yo tengo un montón de cicatrices por aquí, por los brazos. Cuando usted se hace una cicatriz, la cicatriz es la señal inequívoca de que ahí pasó algo. Pero usted sabe cómo sabe que usted sanó, porque usted se lo toca y ya no duele. A mí nada de eso me duele. Ahora, ahí quedó la huella, algo pasó. No podemos ser ignorantes, algo pasó. Pero el perdón es igual. El día que usted pueda hablar de esa persona, el día que esa persona, su marido le hable, ya usted no tenga que mirar para... Cualquiera lo mata. Ok, dime. El día que usted no tenga que hacer eso significa que usted sana. El día que él le vuelva a salir con una de sus tonterías, usted vuelve a su closet y lo pone en la silla, aunque él no lo sepa. Te quería matar hoy, pero no te va a matar, yo te perdono en el nombre de Cristo. Pero usted, ya él puede hablar y usted lo oye. Y él le va a decir, mi amor, ¿y qué pasó? Te veo como más tranquila. Nada, aprendí a perdonar, ya no te odio. Entonces, ¿sabe lo maravilloso? Lo maravilloso es que Dios es increíble. Y a veces cuando usted empieza a perdonar y usted empieza a soltar a todos esos presos que usted tiene en la cárcel, a esa amiga que se puso a chismear, nosotros tenemos tanta gente en ese corazoncito de nosotros, que cuando yo empecé a escarbar,
Usted no se puede imaginar ni lo que yo me encontré por ahí. Yo encontré, en el closet yo encontré cocodrilo, me encontré un pollo de plástico, me encontré esqueleto, Uno tiene una cantidad de basura en el corazón. Usted no se puede imaginar. ¿Usted ha visto esos pollitos de goma que suenan? Pues yo tenía como 7 u 8 de esos. El corazón estaba podrido. Entonces, para yo poder ser libre, yo tengo que tomar la responsabilidad de asumir la pérdida. ¿Sabe qué? Las cosas que pasaron en aquel matrimonio, no hay manera. La persona que le ha hecho daño a usted no le puede pagar. La deuda es irreparable. Todo el daño, imagínense usted, un divorcio. Hubo que venderlo todo, hubo que repartirlo todo. Los hijos quedaron vueltos un desastre. Usted perdió uno de los 2 carros. A usted le dañaron el crédito. Yo no sé cómo es aquí en República Dominicana, pero en Estados Unidos. Eso fue el desastre económico más grande. Y arriba de eso, todo el dolor, todo el resentimiento. No, lo único que esa persona puede hacer para pagarle a usted es cortarse la vena. O sea, que no hay manera, ni siquiera así. No hay manera. Los daños que usted ha recibido, todos los millones de actuaciones equivocadas de su marido, es imposible para él restaurarla a usted. Sí, él puede crecer, sí, él puede cambiar, pero a lo mejor usted tiene que cambiar primero. Porque, ¿qué pasa? Las relaciones son un círculo vicioso. Yo tenía muchísimos problemas con mis hijos, con la que era mi esposa, pero eran todos círculos viciosos. Yo era parte del problema. Cuando yo empecé a cambiar y perdonar, cuando yo empecé a soltar todas mis relaciones, mi mundo entero cambió, porque yo cambié. Entonces, sí, a lo mejor su marido es medio anormal, a lo mejor la gente que usted trabaja son unos estúpidos, pero cada uno tiene que cargar su propia carga y usted necesita ser libre. ¿Y cómo es libre? Asumiendo la pérdida. Usted sabe que todas esas 457 ofensas que usted tiene ahí en su lista, después que usted vaya a su casa y la haga, su marido no tiene manera de pagarle. Aquella vez que le dijo gorda, lo mato. Aquella vez que le dijo que no le gustaba el corte de pelo. Cuando usted viene a ver esas 450.000 ofensas, no hay manera. ¿Qué puede hacer ahora? Ay, es que yo estaba jugando, te quedaba muy lindo el pelo. Mentira, ¿no le gustó? ¿Y qué? Un adulterio, un robo, un engaño. Viene la persona arrepentida. Te engañó, te robó 1 millón de pesos. Como el segundo siervo, no te puedo pagar. ¿Qué vas a hacer? ¿Meterlo preso en tu corazón? Porque está hablando del corazón. Meterlo preso ahí hasta que me pagues. Pero no te va a poder pagar porque no tiene. Para perdonar hay que asumir la pérdida. Hay que asumir la pérdida. ¿Sabes qué? Ya se perdió, pero todo obra para bien. Mía es la venganza. Ah, no, que yo no sé si es sincero. Está pidiendo perdón, pero yo no. ¿Y qué importa si no es sincero? Nadie se escapa de los ojos de Dios. Te perdono. Ah, pero que es un hipócrita. No importa. Te perdono. Conocí yo una vieja en Estados Unidos, una vieja porque era mucho más vieja que yo. Era una señora mayor. Cuando era jovencita, tuvo un desengaño amoroso y le fueron infiel. Eso cuando tenía como 24 años. Ahora tenía como 80 y le digo, ¿y usted se quedó sola después de aquello? Sí, jamás ni nunca. Y tú veías con una ira, ¡jamás! Y así con la vocecita quebrada como los viejos, ¡jamás! Yo dije, ¡wow! Tiene 75 años que se separó de aquel y todavía lo odia a muerte, porque se le nota, ¡jamás! Le digo, usted se va a quedar sola toda su vida porque alguien la engañó cuando tenía 25 años. Voy a vivir yo toda mi vida amargado y no con... Las mujeres son todas malas. Ajá, y los hombres somos todos buenos. No, las personas somos malas, pero hay algunas más malas que otras. Y nosotros no somos muy inteligentes ni muy sabios porque tomamos decisiones en nuestras emociones. Los codependientes siempre nos buscamos a los narcisistas. Y los narcisistas se buscan a los codependientes y se hacen la vida imposible y se aprovechan el uno del otro y nos vivimos ofendiendo. Pero cuando nosotros aprendemos a perdonar, estamos más cerca de poder tener la felicidad porque aprendemos a soltar y aprendemos a no esperar nada del otro. Porque cuando yo suelto el rencor, ese círculo vicioso que es su esposo, y aquí está usted, y usted está toda amargada, pero él sigue con su manera. Pero usted está toda amargada y entonces usted hace todo lo que él quiere, ya para quitárselo de encima. Pero ese es el círculo. Cuando usted rompe el círculo y usted libera a esa persona y ya usted ya no tiene esa ira. Ah, sí, yo lo voy a hacer, pero más tarde. Porque se acuerdan que hablamos del triángulo del amor. A Dios,
con todo el corazón y a mi prójimo como a mí mismo. Cuando yo tengo un amor saludable por mí mismo y un amor saludable por mi prójimo, donde no hay idolatría, ya yo no necesito que me apruebe mi prójimo. Yo voy a decir a veces que no, porque el codependiente no sabe decir que no. Y el narcisista lo sabe y se aprovecha. Y el codependiente siempre está diciendo que sí y luego se está quejando en una esquina. Nadie piensa en mí. Claro, ni tú mismo piensas en ti. Pero cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú llegas a un lugar de libertad donde ahora tú puedes decirle a la persona, no, yo no puedo hacer eso. ¿Cómo? No, porque si tú me perdonaras, tú harías tal cosa. No, lo que pasa es que yo te perdono, pero yo no me dejo manipular. A mí eso que tú quieres que yo haga no me conviene, te conviene a ti, pero a mí no me conviene. Y por amor a ti, yo pudiera hacerlo, pero el problema es que a mí no me conviene. Entonces he decidido que no lo voy a hacer. Porque amar al prójimo no significa dejarse coger de estúpido por el prójimo. Amar al prójimo a veces es decirle al prójimo que no, porque eso es amarme a mí mismo. Es tener límites saludables, es soltar. Porque cuando yo tengo el corazón lleno, soy fácilmente manipulable. Nos ofendemos muchas veces y va a haber quien lo ofenda a usted mañana y pasado mañana. Y usted tiene que empezar a vivir y convertirse en una persona, en un pacificador por medio del perdón. Usted perdona a la persona antes de que lo ofenda. Te perdono. Yo no te he ofendido, pero me va a ofender dentro de un ratito, ya yo te conozco, bacalao. ¿Por qué? Porque hay personas que viven así. Entonces usted lo que tiene que hacer es mantener distancias saludables, decisiones saludables y entender que si Dios le perdonó a usted y Dios lleva cuenta, yo daré el pago. No importa si la persona no está arrepentida. Yo daré el pago, dice el Señor. La persona me está engañando, no importa. A Dios nadie lo engaña. Yo daré el pago. Pero si está arrepentida de verdad, gloria a Dios, aleluya, que esa persona pudo madurar. Esa persona me pidió perdón y fue de corazón. Cuando yo empecé a sacar el tesoro de las ofensas que yo tenía en mi corazón, yo me di cuenta que yo tenía una ofensa que yo ni me acordaba que la tenía. Una persona en Facebook, imagínese usted, en Facebook me pide amistad. Una persona que a mí me había hecho mucho daño hacía como 25 años. Cuando esa persona viene y me pide amistad, digo yo, ajá, ahora tú quieres amistad, ¿verdad? En Facebook, yo peleando con Facebook, y le digo, qué lindo, ahora tú quieres que yo sea amigo tuyo en Facebook. ¿Y qué pasa? Me pongo a pensar, pero eso fue que salió como, obviamente ya yo me di cuenta que yo no había perdonado nada. Pero ¿qué pasa? Luego me puse a recordar y la persona fue confrontada, porque eso fue un problema en la iglesia. Yo fui donde el pastor, el problema se resolvió y la persona me pidió perdón. Y yo digo, pero un momento, yo como que le di a la tecla de borrar al perdón. Yo tengo 25 años con eso guardado y la persona me pidió perdón. Nosotros somos mezquinos, nos gusta. ¿Por qué? Porque el ofendido cree que tiene esa ofensa y eso le da poder. ¿Te has visto a esa persona que perdona, pero a cada rato le sacan en cara lo mismo que usted hizo? Sí, no, porque tal y tal cosa, pero tú me dijiste que me perdonaste. Usted no perdona. Porque él, fíjense, en el proceso de perdonar, lo primero que yo tengo que hacer es no volver a sacar en cara. Cuando me venga a la mente rechazarlo. Porque si yo de verdad te he perdonado a ti por esa falta, yo no te la voy a volver a sacar en cara. Porque si Dios perdonara de esa manera, nosotros nos fuéramos todos para el infierno. Pero Dios, dice la Biblia, borra nuestro pecado. Y aunque yo no soy como una computadora que puedo borrar y formatear el disco duro para que no vuelva a haber registro, que ni el FBI lo pueda encontrar, yo sí puedo tomar una decisión consciente de que si ese gato negro yo lo enterré y murió la situación, yo no lo voy a volver a desenterrar. A nosotros nos encanta, nos metemos en el patio ahí a buscar ese gato, que ya está todo podrido. Deje eso, usted perdonó, suéltelo. No, pero es que nos gusta el poder de echarle en cara, ¿no? Porque tú te equivocaste conmigo, tú tal y tal cosa, y nos encanta ese gustico de ese placer. Suelte ese poder es satánico, es manipulación, y la manipulación es del infierno. Dios no manipula. Si esa persona no quiere hacer lo que usted quiere que haga, que no lo haga. Viva en libertad, viva tranquilo. Ese afán de querer que el otro haga lo que yo quiero, suelte eso. Se vive mucho más tranquilo cuando usted no espera nada de nadie. Pero cuando usted espera, usted se está preparando para la raíz de amargura, porque cuando usted tiene expectativas muy altas, ¿qué es lo único que usted va a recibir? Petacazos. Usted va a recibir grandes desilusiones, porque usted estaba esperando un regalo de Navidad fabuloso y le salieron con un pito.
Ay, padre, pero qué persona tan tacaña. ¿Usted no le pasaba eso de niño? Que usted iba a casa de su tío y usted veía que le daban un reloj a su primo, al otro una calculadora, al otro no sé qué, y a ustedes salían con... ¿Y esto qué? Ah, pero que usted no era de la familia, usted era de la familia, usted era un sobrino, usted no era el hijo. Al hijo le regalaron un reloj, a usted le regalaron un pito, y de plástico barato, que después que usted pintó 2 veces ya no pinta más. Entonces, uno andaba todo amargado. Ese tío mío es un tacaño, muerto de hambre, no me quiere. Pero tranquilo, las grandes expectativas engendran grandes desilusiones. Y a veces nosotros andamos por la vida con expectativas de todo el mundo. Y a veces con expectativas de nosotros, y nosotros mismos nos hemos fallado y andamos llenos de amargura porque vivimos con esas expectativas que tenemos que soltar, asumir la pérdida. Nadie va a dar la talla, ni siquiera nosotros. Pero Dios, que vio que yo no daba la talla, envió a su Hijo a morir por mí, para que a través de Cristo yo pudiera dar la talla. Y por eso hay salvación. Porque aunque yo no daba la talla, Él sí dio la talla. Él es el único. Porque en Él no hay mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y porque Él me perdona a mí toda mi maldad. Ahora yo lo puedo perdonar a usted. Y perdonarlo 70 veces 7. No 7 solamente. Porque Pedro era igual que nosotros. 7. 7 es mucho. No. 70 veces 7. Hay que perdonar a todos por todo el tiempo, para ser como Dios. Porque si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, dice la palabra. Porque así es Dios. Queremos ser libres de las raíces de amargura. Porque esas raíces de amargura muchas veces, combinado con todo lo que hemos guardado en el corazón, durezas, piedras, espinos. Imagínese usted arriba de eso, entonces metieran una raíz de amargura, que es esta mata asquerosa, que arriba de eso tiene unas flores que huelen mal. Y ya usted es una persona, claro, usted ha visto flores que huelen mal. Hay unas flores que huelen horrible, hay una flor que huele como a pies. Entonces, imagínese, usted tiene un desastre en ese corazón y arriba de eso a usted le han caído 3 raíces de amargura y tiene el corazón lleno de flores que huelen a pies. Hay personas que de que se le ponen a usted a un lado, usted como que siente como una... Y es que el corazón le apesta. Y lo grande, que muchas veces esas personas están en la iglesia. Y muchas veces esas personas somos nosotros. Y por eso es que una de las grandes habilidades que un cristiano necesita aprender es a ponerse en el espejo. Porque qué fácil es para mí hablar de Soraya, o hablar de Alejandra, o hablar de Dalila. Qué fácil es hablar del otro. Nos encanta. ¿Por qué? Porque así desviamos la atención de ese corazón lleno de flores que huelen a pies. Por eso que la gente habla mal del otro. Pero qué bonito es cuando yo vengo delante de ese espejo y empiezo a lidiar con mi realidad. Empiezo a convertirme en ese hombre que Dios quiere, que ya yo no estoy mirando para todos lados buscando excusas, sino que estoy trabajando y empezando a desenterrar todas esas raíces de amargura y empezando a hacer un listado de todas las personas que usted odia y empezar a orar por ellas. Señor, bendícela, que le vaya bien, prospérala. Y si es posible, usted le escribe. Yo tuve que agarrar a esta persona que yo le tenía tanto odio, después que la perdoné, entonces Dios me dijo, ok, ya llegamos, pero ahora tienes que hacer otra cosa. Tú la perdonaste, ahora tú tienes que pedirle perdón a ella. ¿Cómo? Pero es que ella fue la que pecó contra mí. Ajá, y tú eres santo varón, tú no cometiste ningún error. No, ahora tú tienes que ser un hombre de verdad y a tomar responsabilidad por todos tus errores. Vamos al espejo. Y entonces yo frente a ese espejo el Señor empezó a mostrar todos los fallos a través de los años que yo había cometido en contra de ella. Y ella nunca a mí me había pedido perdón. Ya yo no lo esperaba, ya yo la había perdonado, estaba feliz, libre. Pero de pronto, ese día que yo le hablé por teléfono y le dije, mira, necesito pedirte perdón por varias cosas. Y empecé sin señalar al otro. Porque la pérdida, cuando usted pide perdón, usted no puede decir, mira, yo te voy a pedir perdón, pero no es como que tú no cometiste ningún error, ya usted la dañó. No, cuando usted va a pedir perdón, usted se enfoca en usted. No es que tú seas perfecta. No. Ese tipo de comentarios usted se los tiene que guardar porque ya lo dañó. Bueno, yo hice todo esto, por lo cual te voy a pedir perdón. Nunca pensé que yo te iba a pedir perdón. Pero Dios es tan grande. Y yo he llegado a un nivel de madurez tan grande. Y usted lo que está es alabándose.
yo te voy a pedir perdón, pero en realidad tú tuviste la culpa de todo esto que pasó. ¿A usted no le han pedido perdón así a veces? Eso no es pedirle perdón, eso caerle a patada con la excusa del perdón. No. El verdadero perdón llama las cosas como son y no señala. Aunque el otro no sirva, pero ese no es problema suyo. Su problema suyo es usted, su corazón. Y usted va donde esa persona que le hizo mucho daño y le dice, mira, yo te quiero pedir perdón porque duré muchos años ofendido en contra de ti y a Dios no le agrada. Y yo soy una persona rencorosa, yo te fallé cuando pasó esto. Y usted saca toda su ropa sucia. Que luego lo van a usar en mi contra, que lo usen. Dios es mi defensor. La Biblia dice que cuando tú agradas a Dios, Él hace resplandecer tu derecho como la luz y tu justicia como el sol al mediodía. Cuando usted es honesto y transparente, y usted se abre y usted dice, sí, yo soy un sinvergüenza. Sí, yo hice eso, yo lo hice. Yo estoy mal. La gente lo respeta porque usted es un hombre de verdad. Los niños son los que tienen que estar tapando. No, fue Soraya, no fui yo. Y con la boca toda llena de pastel. Fue ella que se lo comió. Y la camisetica toda llena y la mano marcada. Pero fue Soraya que se lo comió. Así somos los adultos, solamente que nos cambiamos de ropa y nos lavamos la cara, aunque nos quede un pedazo de bizcocho por aquí. Necesitamos empezar a ser hombres y mujeres de Dios. Empezar a caminar con honestidad. Dejar de mirar al otro. Asumir las pérdidas y perdonar a todos. Porque entonces vamos a ser verdaderamente libres. Yo he venido para que tengáis vida, Cristo dijo, y vida en abundancia. Para poder tener vida abundante hay que tener una vida caracterizada por el perdón, caracterizada por el amor saludable por ti mismo y por el otro. Saber decirle al otro no, saber decirle al otro sí, pero con balance. Saber uno tener un amor balanceado y saludable a tu prójimo como a ti mismo. Jamás más que a ti mismo, jamás menos que a ti mismo. Yo amar a mi prójimo más es idolatría, yo amarme a mí más que a mi prójimo es idolatría. Pero para eso yo tengo que amar a Dios con todo mi corazón, mi alma y mi mente, porque es lo único que me va a dar la fuerza para yo hacerme vulnerable, para yo salir de mi esquina de terror y enfrentarme a la vida como un hombre. Me voy a pasar yo 75 años como la vieja, que jamás le volvieron a dar un beso porque la vieja estaba aterrada. ¡Jamás! Ella se pasó toda su vida sola y vive amargada. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que permita que todas esas heridas que están en nuestro corazón, que están supurando, que Él las sane para que ya uno pueda tocarlas y no duela. Vamos a hacer un listado, le doy eso como tarea a su casa. Pídale al Espíritu Santo que le traiga todas esas personas que ustedes han resentido para traerlas a la presencia de Dios y abrirle la puerta de la cárcel y liberarlas para que usted sea libre. Si usted tiene una persona como su marido que todavía le sigue ofendiendo, haga un listado para pedirle perdón a Dios por su rencor, porque el rencor ofende a Dios, porque Dios no es rencoroso. El diablo es el rencoroso, Dios es perdonador. Señor, Padre, venimos delante de tu presencia adorándote, dándote gracias. Dándote gracias, Señor, porque tu perdón nos libera. Tu poder nos libera. Tus promesas nos liberan. Tú darás el pago, Señor. Nadie se puede salir con la suya. Al final, los sinvergüenzas van a dar cuenta delante de ti. Pero quiera ese día que nosotros no seamos de los sinvergüenzas. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas caracterizadas por el poder del perdón. Ayúdanos a podernos sonreír y reír hasta con aquellos que nos causaron daño, desearles bien. Ayúdanos a saber poner la otra mejilla, porque hay verdadera fuerza en poder poner la otra mejilla. No importa que me vuelvas a hacer daño. Ya yo soy un hombre de guerra, ya yo soy un soldado. Padre, libéranos del rencor. Libéranos, Señor, de atesorar las ofensas. Ayúdanos, Señor, a poder perdonar como tú perdonas y a poder dar el perdón libremente y a recordarnos que tú eres la fuente de perdón, que si nosotros venimos a ti y te pedimos que nos llenes de tu perdón, tú nos llenas, porque tú eres bueno, fiel, y tú eres la fuente de agua. Tú eres el único que me puede saciar para yo poder hacer todo aquello que es tu voluntad. Te alabamos y te adoramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.